Amén. Vamos a pasar a la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios que está en Primera de Juan. Está en Primera de Juan, capítulo 8, 9, 10. Amén. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Es el versículo que vamos a tomar. Amén. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Vamos a escuchar la palabra. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero le voy a decir antes, el 8, lo voy a leer todo, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú nos das, Señor. Yo sé, Señor, bendigo a toda la gente que viene, ha venido y vendrá, Señor. Dios mío, a mis vecinos, Señor. Gracias, Padre, en todo, Dios mío, pero descansamos también en ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor, y gracias por esta palabra, Espíritu Santo. Estoy, Señor, rendida a ti en espíritu, alma y cuerpo, voluntad y albedrío, Señor. Levantemos las manos un momento y digámosle gracias, Señor. Te adoramos, Señor, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, te exaltamos, Señor. Por sobre todas las cosas te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor, te adoramos, Dios mío. Tú eres nuestro Señor, nuestro Rey de Reyes. Merece toda gloria, toda honra, toda alabanza, toda exaltación, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Primero que nada, vamos a exhortar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, ¿cómo podemos decir? Porque la gente va a decir afuera. El otro día un joven me dijo, pero ¿cómo? Dijo, todos pecan. Pero la Biblia dice, si decimos que no tenemos pecado, dice, mentimos. Si decimos que no tenemos pecado, es cierto, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, porque aparte de engañar a los demás, nos engañamos a nosotros mismos. Porque siempre fallamos, a veces en una palabra, a veces sí es cierto, somos pecadores, pero arrepentidos. Esa es la diferencia con el mundo, con el que no ha conocido a Dios, que hace y deshace el mundo sin conocer, sin tomar en cuenta a Dios. Pero nosotros somos pecadores, pero arrepentidos, que nos arrepentimos en cada momento. A veces por hablar de una persona, a veces por pensar mal, a veces por pensar negativo, a veces por cualquier cosa pecamos. Ya no conocemos los pecados que hacíamos antes, pero sí faltamos. Por eso que dice que si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad, que es la palabra de Dios, no está en nosotros. Entonces nosotros tenemos que decir, sí pecamos, pero me arrepiento. Por eso la Biblia dice, hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo justo. Y por eso que Pablo decía, ay de mí, que me librara de este cuerpo de pecado, porque lo que quiero hacer no lo hago. Entonces, ¿por qué? Porque siempre había algo de pecado en él. No es que estemos en la iglesia y vengamos por primera vez y ya no haya pecado en nosotros. Sí hay pecado en nosotros. Sí, a veces pensamos mal, sí, contestamos mal. A veces nos vienen a la puerta de nosotros y mentimos y contestamos mal. Entonces ya hay pecado de ira, de enojo. Entonces tenemos que reconocernos delante de Dios. ¿Sabe cuándo ya no vamos a pecar más? Cuando estemos en la presencia del Señor. Amén. Pero sí,
es cierto que vamos en un proceso de cambio. Es cierto que no somos los mismos de hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años, no somos lo mismo, es cierto, pero vamos en un proceso, pero sí, en ese proceso siempre cometimos errores. Por eso que no nos tenemos que engañar a nosotros mismos. Y dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, o sea, si le confesamos no a un sacerdote, no a un pastor, no a un amigo, no, le confesamos los pecados a Él. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él es fiel porque dice que aunque nosotros permanezcamos infieles, permanece fiel, está en su trono. Sabe que nosotros somos falibles. Él sabe, por eso que Él es fiel y justo. Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. ¿Con qué nos limpia? Con su sangre gloriosa. Limpiarnos de toda maldad, nos limpia. Pero tenemos que venir a confesar y decirle, Señor, mira, me enojé, Señor, le escribí algo a alguien enojada. Señor, hice algo, no sé, no debería de haber ofendido a tal persona, pero lo hice. Entonces le confesamos los pecados. Si nosotros confesáramos nuestros pecados, pero cada pecado, mire, le voy a contar algo. Alguien se iba a morir. Murió. O sea, murió, pero Dios lo volvió a la vida. Y dice que mientras él estaba en ese hospital, allí, en coma o no sé, ya trayéndose hacia el cielo, dice que el Señor le dice, no puedes entrar porque tienes que confesar cada pecado que has cometido. Le dijo, pero ¿cómo, Señor? Porque cada pecado tienes que confesarlo delante de Dios y decir, Señor, perdóname por eso. Porque tú dices, ya yo vengo a Dios, las cosas viejas pasaron, aquí son todas esas nuevas. Sí, te perdona, pero hay pecados que tú, a lo mejor, como decía David, líbrame de los pecados que me son ocultos. Hay pecados que son ocultos, de repente hay egoísmo en nosotros. El Señor dice, tuve hambre y me diste de comer, y viene alguien y nos pide y no le damos nada, ya pecamos, ya faltamos. O si viene, como decía, anoche estaba leyendo la palabra, como decía, entra un hombre adinerado aquí con anillos de oro y lo sentamos en los mejores lugares, pero entra un pordiosero, le decimos, siéntate allá atrás, porque está de hondita. Hacemos acepción de personas y también eso es pecado. Es pecado. Entonces que Dios nos ayude, porque no es fácil, también no es fácil, ¿cierto? Aguantarse el olor de la otra persona, no es fácil, pero nosotros tenemos que decirle, Señor, sí hago acepción de personas, perdóname, quiero cambiar, Señor, sí, a veces soy egoísta, sí, a veces me han pedido dinero para comer y no he dado, sí, Señor, he murmurado, Señor, de otros pastores o de hermanos, o he escrito algo en el WhatsApp o en internet, algo que no debería de haber escrito, ofendiendo a la otra persona. Entonces nosotros le decimos, sí, Señor, confieso mis pecados, y Él es fiel, porque dice que aunque seamos infieles, permanece fiel. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Y qué lindo es, por eso que dice la Biblia, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Hay una paz sobrenatural en la noche, tú puedes dormir con paz porque sabes que Dios te limpia, tú sabes que Dios te perdona, tú sabes que Dios te justifica. Por eso dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no hay nada más hermoso que tener paz con Dios. Entonces, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, una persona que dice, no, yo desde niñita fui criada de la iglesia, nunca he pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y la palabra, ¿y qué dice? Dice, sí, mire, el número 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, esta palabra de Dios no está en nosotros. Nosotros tenemos que, no podemos decir, no, nunca he pecado. No, yo acepté a Jesucristo y no, es derechito, nunca cometí un error. Sí, ahí dice que le hacemos a Él mentiroso. Entonces nosotros sí cometemos errores, sí hemos cometido, por eso que es un proceso de cambio. Entonces sí hemos cometido errores, sí hemos mentido,
Sí, a veces cuánta gente nos dice, ya yo voy a estar, yo voy a ir, sí, pero no viene, mintió, el compromiso escondió, mintió. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Perdonarlo, por supuesto, porque Dios nos perdona, porque nosotros tenemos que perdonar a la gente, pero porque no nos ha hecho daño, y aunque nos haga daño, tenemos que perdonarlo. Pero dice, si decimos que no hemos pecado, la gente dice, se pone excusa y dice, no, es que yo no fui por esto. No, diga que ha pecado, que ha mentido. Entonces es mejor, porque dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él, a Dios, mentiroso, y Dios no es mentiroso, y la palabra de Dios no está en nosotros. Entonces tiene que estar la palabra en nosotros, amén. Esta es una reflexión corta, pero nosotros tenemos que cada día, porque yo ahora me doy cuenta que cada día que estoy en el camino del Señor, cada día es un proceso de cambio. Entonces, ¿cómo yo puedo cambiar? Confesando. ¿Cómo puede cambiar un alcohólico diciendo? Si va a un centro de rehabilitación de alcoholismo, él va a decir, no, yo no soy alcohólico. No, él dice, yo soy alcohólico y vengo para que me renueven. Entonces, si uno va al médico, le va a decir al médico, no, estoy sanito, no estoy enfermo. Entonces, ¿para qué va a ir al médico? No, pues tiene que decirle, mire, estoy enfermo, me siento esto, para que pueda ser sanado. Entonces nosotros venimos a Dios, pero no para que Él nos condene, porque estamos bajo la gracia, gracias a Dios, bajo el poder, el favor de Dios, que no merecíamos la gracia de Dios. No estamos en el Antiguo Testamento, donde se abría la tierra y se moría todo, caía todo. No, gracias a Dios estamos bajo la gracia. Pero nosotros tenemos que confesar a Él y decirle, Señor, perdóname, Señor, yo me equivoqué, o Señor, a lo mejor tengo ansiedad o mucha preocupación, porque estar muy preocupado o estar ansioso por mañana, cuando el mañana no nos pertenece, también es pecado. Adorar mucho una cosa y no adorar a Dios, también es pecado. Entonces todos tenemos que decirle, sí, Señor, es pecado. Entonces en el trayecto de nuestra vida, Dios, el Espíritu Santo nos va mostrando y nos va diciendo, eso no me gusta, mira lo que dijiste. Entonces vamos en la noche, antes de dormir, tenemos que hablar con Él, tenemos que hablar. A lo mejor tú no sabes orar, como hoy día en el programa de emisora de Radio Perseverando hasta el fin, el Señor me dio una palabra de cómo orar, ¿cierto? Mateo hay 6, 9 a 13. Entonces, ¿cómo orar? El Señor nos enseña, son versículos cortos, pero entra toda una oración, y ahí entra la oración también de perdonar también y de pedir perdón al Señor. A ver. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacerlo en la noche también, en el día, cuando tú quieras, donde tú quieras? Pero si cometes un error, no te acuestes, no duermas sin hablar con Él, porque Él es fiel y justo, porque aunque nosotros seamos infieles, podemos fallarle y le fallamos. Entonces, aunque seamos infieles, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Hay pecados que son mucho más grandes, pecados que son más chicos, pero todo es pecado. Pero vamos en un proceso, por eso les digo, ya la persona no va a cometer los mismos errores que cometió antes. Ya no va cometiendo los mismos errores, pero sí tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que nos perdone, y confesamos, hablamos nuestro pecado delante de Él, le decimos, Señor, mira, hice esto, perdóname, Señor. No ir a confesarse a un hombre, porque la Biblia nos dice, aunque dice confesar los pecados los unos a los otros, pero eso es cuando uno tiene un pleito con alguien, y esa persona también cuando está en división, cuando está en enemistades, también pleito. Ahí dice, hermano, sabe que yo yo dije esto, y yo también, hermano, y ahí se abrazan y se reconcilian. Esa es la forma, pero la forma de tu pecado solo tienes que decírselo a Dios, nada más que al Señor. Amén. Así que póngase de pie. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre mío, Señor, Dios mío, por esta palabra tuya, Señor. Gracias, Dios mío. Confesamos delante de ti, Señor, que hemos fallado. Confesamos delante de ti, Señor, Dios mío, que muchas veces te fallamos en pensamientos, en palabras, en ansiedad, en preocupaciones, Señor. Dios mío, muchas veces, Señor,
Sí, a veces nos preocupamos de las almas, de las personas, muchas veces, pero sabiendo que las almas son tuyas, las personas son tuyas. Dios mío, pero bendigo a todos los que han venido, vienen y vendrán. Señor, Dios mío, cada uno confiesa su pecado delante de ti. Señor, porque no podemos decir que no hemos pecado, porque te hacemos a ti mentiroso y la palabra tuya no está en nosotros. Padre Dios mío, gracias Señor por tu palabra. Gracias Dios mío, Espíritu Santo, perdónanos Señor. Lávanos con tu sangre Señor. Gracias Dios mío, tú estás aquí, tú eres fiel Dios mío y justo para perdonar los pecados. Te pido por todas las personas que han venido Señor a este culto, vienen y vendrán. Te pido, Señor, que los ayudes, Padre, que los levantes, Señor. Dios mío, Señor, los traigas, Señor. Dios mío, para que sean obreros, Señor, de tu vida, pueblo de tu plano, ovejas de tu mano. Y te adoramos, Señor. Te bendecimos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos, Padre. Te adoramos un momento de adoración. Un momento de gratitud, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Jesús. Gracias, Dios mío. Gracias, te alabamos, te bendecimos. Te exaltamos, Dios mío. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Jesús. Amén.